Hola mis apreciados hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, por la gracia de Dios. Bienvenidos a la parte número 12 de nuestra serie Hablemos sobre el juicio de los vivos, donde estamos tratando algunas objeciones, pero no solo eso, sino ampliando nuestro conocimiento acerca del tema, reafirmando el tema del juicio de los vivos, reafirmando nuestra convicción de que estamos en el tiempo del juicio y que ha empezado por la iglesia. Después de varios días de mucho trabajo, preparando temas y predicando en la plataforma de Zoom y Google Meet, pues aquí estamos retomando nuestra serie, gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder presentar estos mensajes y de estudiar juntos a través de este medio, ¿no? De este canal. Bueno, mis hermanos, quiero invitarles a que tengamos una oración para poder empezar. Amantísimo Padre, nuestro Dios Todopoderoso, alabado sea su santo y divino nombre. En esta hora exaltamos su nombre porque sus maravillas están ante nuestros ojos, su misericordia por nosotros, por su pueblo amado, con el cual su Espíritu Santo sigue contendiendo con muchos de ellos. Son eventos finales los que vemos pasar ante nuestros ojos. Sin duda alguna que este es el tiempo del fin del mundo, el tiempo de nuestra redención ha llegado. Señor, nuestro Dios, nos encomendamos en sus manos a esta hora que vamos a retomar este estudio. Que su Espíritu Santo, el gran Maestro que nos guía a toda verdad, como está prometido que lo haría, pueda, Señor, una vez más impresionar los corazones de nuestros hermanos y darme las palabras adecuadas, la sabiduría, la inteligencia para poder explicar de la mejor manera. Perdone nuestras faltas, siga limpiando nuestros corazones para que seamos a imagen suya. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En Isaías capítulo 3, versículo 9 en adelante, dicen las Escrituras Santas: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y dice el versículo 12: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Nunca antes en nuestra historia como pueblo adventista, estas palabras habían tenido tanta relevancia y tanto significado como hoy en día. Pueblo mío, los que te guían, te engañan, te mienten, te están mintiendo, tuercen el curso de tus caminos. El engaño, y lo estamos viendo, no un simple engaño, sino engaño a la cara, como podríamos decir, descaradamente, sin tener pena. Engaño a la vista, ya no disimulado, sino Satanás está riendo del pueblo adventista, de todos nosotros, porque nuestra mente, quizás, o la mente de la mayoría, está tan afectada, nuestros ojos pueden estar tan enceguecidos, que Satanás se ríe y dice: ya no vale la pena
disimular ni esconderlo. Están tan ciegos y tan fatuos que hay que presentar las cosas sin esconderlas. Igual lo van a creer. Y eso es lo que está sucediendo precisamente en este momento que estamos viviendo en nuestro contexto de como Iglesia Adventista del Séptimo Día, como Iglesia Mundial. El verso 13 dice: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Cuando dice está para juzgar a los pueblos, evidentemente no puede haber duda que se está refiriendo para juzgar a todo el mundo, para juzgar al planeta completo. Este es el juicio de la última generación. Pero antes de juzgar a todos los pueblos, el texto dice: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas, por los delitos, por las obras injustas que han cometido, las tremendas injusticias contra aquellas ovejas que les fueron confiadas. El juicio viene primero por los ancianos de su pueblo, por los líderes que él puso a cargo. Esto está en las Escrituras, está claro. Por eso en Ezequiel 9, que hemos estado meditando en esto, dice que la matanza, el juicio retributivo, la paga comienza primero por los ancianos del pueblo, del templo, evidentemente porque fueron juzgados antes, y así se va dando la paga. Esto está acorde con lo que sabemos que Primera de Pedro 4:17 dice, que el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por la iglesia, comienza por nosotros, y ha empezado. Ha empezado. Decía el texto: los que te guían te engañan. Hermanos queridos, vamos a ver algunos detalles que ya la mayoría se habrán dado cuenta de cosas que están sucediendo. El Congreso número 62 de la Asociación General de nuestra Iglesia Adventista se está llevando a cabo. Ya está muy avanzado. Y han sucedido algunas cosas increíbles, difíciles de creer. Quiero leerles un poco Ezequiel capítulo 34, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, y la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, la que tenía una pierna rota. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Si no haces lo que yo digo como pastor, vamos a borrarte. Vamos a ponerte en disciplina y luego vamos a borrarte. Vamos a quitarte todos los cargos. Si eso no es enseñorearse con dureza, violando las conciencias de los miembros, ¿cómo se le puede llamar? Y andan errantes las ovejas por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Los pastores Dios los puso, Dios les encomendó cuidar de las ovejas. La que está herida, sanarla, llevarla al maestro que es el que sana, darle las palabras de vida. Pero nadie se preocupa por esas ovejitas. Varias personas me escriben, me mandan audios de varias partes del mundo y yo me disculpo porque a veces no puedo responder inmediatamente porque son muchos mensajes, a veces son audios largos y yo no quiero dejarlos solo en visto, pero los ando en mi mente pendiente para responder y voy respondiendo poco a poco. A veces pasan días. Hay personas muy heridas
muy tristes, que necesitan palabras de ánimo. Y me hace recordar estas palabras, me hace recordar lo que el Señor Jesús se dice que una vez contempló a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Porque los pastores en aquel entonces también habían abandonado a las ovejas y apacentaban a sí mismos. No les importaban. Así estamos hoy en día. Pero estamos tratando de hacer todo lo que podemos para dar una palabra de aliento, de ánimo a las ovejitas del Señor, que se sienten solas, que están heridas, que están golpeadas. Pero el Señor les ama y va a sanar esas heridas. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Muchísimas ovejitas han sido excluidas por atreverse a señalar lo que no está bien, por defender lo que el adventismo siempre sostuvo años atrás, décadas atrás, siempre creyó. Sin embargo, no ha habido misericordia y han sido borradas. Gran parte de esas ovejitas están en el campo y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Quién pregunta por los hermanos que han salido al campo tratando de obedecer? ¿Acaso no somos objeto de burla por muchos hermanos nuestros y líderes y dicen, les damos un año y van a bajar con el rabo entre las patas? Así dicen, comparando de esa manera, avergonzados porque les va a ir mal, esperan nuestro mal, muchos de ellos. No todos, porque hay hijos sinceros de Dios todavía en todos los grupos, incluyendo en las iglesias organizadas. Y muchos están siguiendo estos temas, son nuestros hermanos. Ahorita en la sesión de la conferencia hemos podido contemplar que hay personas valientes, personas que les duelen las injusticias y que están hablando, no se están quedando callados, están hablando. Sin embargo, se les está negando las peticiones de algo que debería hacerse. Los que te guían te engañan, pueblo mío, dice el Señor. Y quiero que veamos algunas cosas que ustedes ya sabrán, que habrán visto videos sobre lo que está sucediendo. Aquí tenemos este titular. El pastor Ted Wilson vuelve a secuestrar el debate y silenciar las mociones para abordar el compromiso de la iglesia en la época de la pandemia. Lo que pasó en ese entonces, bueno, es conocido por la mayoría. Muchos adventistas con la convicción basado en la Biblia y en los escritos de la sierva del Señor dijeron, no nos vamos a colocar eso que quieren poner en el brazo. Nosotros confiamos en los consejos de Dios para tener salud. Nosotros confiamos en las promesas de Dios que si somos obedientes, está escrito en su palabra, si somos obedientes, tendremos salud. Si oyereis todos mis mandamientos, dijo el Señor, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y no habría enfermo, habrá salud. Entonces muchos quisieron seguir lo que la Biblia recomienda, los principios de salud del Señor. Y creyeron que la iglesia les apoyaría con una carta que avalara que es un adventista del séptimo día. Nosotros como iglesia nos regimos por la Biblia, Espíritu y Profecía. Deseamos que se le respete a este miembro, a esta persona, y que se respete su decisión de no ponerse eso en el brazo. Pero sin embargo ellos no apoyaron al pueblo. Muchos fueron despedidos de sus trabajos.
No solo hicieron eso, sino que en los púlpitos se promovió, infundiendo en la mente de los hermanos conceptos como: si no lo haces, entonces no amas a tu prójimo, estás en contra de lo que la Biblia dice, tienes que hacerlo porque ese es el amor al prójimo. Se promovió que se pusiera la inoculación como algo bueno. Eso fue lo que se hizo. Entonces, ahora que han muerto muchos adventistas del séptimo día, hay familias dolidas, gente que murió súbitamente, que no padecían de problemas cardíacos, pero luego repentinamente un infarto, y gentes jóvenes de todas las edades, pero es impresionante que jóvenes les haya sucedido esto, accidentes cerebrovasculares o popularmente llamados derrames cerebrales. Todo eso ocurrió entre adventistas y sigue ocurriendo entre la población general. Sigue ocurriendo entre adventistas que siguen enfermos por haberse puesto eso. El liderazgo falló enormemente, traicionó los principios. Y sin embargo, a pesar de que el pastor Conrad Bain, muchos hermanos delegados, han solicitado que se agregue a la agenda, a la discusión de los temas del día, el tema de la inyección que se puso en el brazo. Y este señor lamentablemente ha sido el primero en salir diciendo: no se debe tocar el tema, no hay que hacerlo. La iglesia nunca obligó a nadie, supuestamente, pero no fue lo que sucedió. Sabemos lo que sucedió en todos los templos, o en la mayoría. Sabemos lo que ellos publicaron durante esa etapa de la pandemia, las declaraciones oficiales. Y esa declaración oficial que estuvo por 10 años en el sitio oficial de la iglesia con respecto a las inoculaciones, donde se colocaba, decían: la iglesia cree los principios de salud basados en la Biblia, testimonios de hermana White, y dijeron ellos también en la ciencia, colocando al mismo nivel. Y eso fue lo que se les criticó. En buena parte se les criticó ese detalle por el pastor Conrad Bain y otros que han alzado la voz. Se les criticó cómo era posible que la ciencia humana, que la iglesia que ha recibido gran luz, ponga la ciencia médica humana sin Dios a la altura de la revelación que Dios nos ha dado de la salud, basado en la Biblia y en los testimonios del Espíritu de profecía. Entonces, resulta que sucedió algo impresionante. Ya ustedes sabrán, el presidente de la Asociación General, Ted Wilson, emite una declaración rectificando respecto a sus comentarios acerca de la inyección. Rectificando porque resulta que él salió hace como 2 o 3 días diciendo: hermanos, tenemos que aceptar que ha habido un error. Tengo que darles mis disculpas. Porque resulta que no nos habíamos dado cuenta que la posición de la iglesia, según lo votado en 2015, lo que estaba publicado no era exactamente lo que la iglesia votó. Tenía errores y lo hemos corregido, no nos habíamos dado cuenta. Después de 10 años, o sea, se les señaló tanto eso, esa posición errónea que los comprometía en estar en error, en ir en contra de la palabra de Dios, que ahora resulta que en 10 años nunca se fijaron, ni siquiera en 2022 en el último congreso, cuando también se trajo este punto y él cayó a las personas, a un abogado de allá de los Estados Unidos que solicitó que se discutiera esto y dijo: no, les recomiendo
que no lo hagan. Ni siquiera se dejó votar a la gente, sino que él dijo no. Y todo el mundo obedeció. Decidieron no tocarlo. Entonces, imagínense, es como que la iglesia adventista haya tenido una declaración oficial donde dijera, vamos a poner de ejemplo algo que él mismo dijo hace unos años atrás. Dijo que la marca de la bestia puede ser cualquier día, no necesariamente el domingo. El pastor Ted Wilson lo dijo, por ahí andaba un video. Supongamos que haya sido una declaración oficial de la iglesia. Y entonces vienen hermanos y en diferentes ocasiones, en reiteradas ocasiones, están protestando por ello y dicen, ¿cómo es posible que la iglesia, si el espíritu de profecía dice, la hermana White dice, la marca de la bestia es lo que se ha dicho que es, la adoración en día domingo, cuando sea impuesta por ley? ¿Cómo es posible que la iglesia haya emitido ese comunicado y entonces diga él, no, la iglesia, no tenemos nada que hablar de esto porque la iglesia adventista no ha cambiado su posición? La iglesia adventista, nosotros seguimos creyendo que la marca de la bestia es el domingo cuando sea impuesto. Pero dice, no es lo que nosotros hemos visto. Y él insiste en que no se ha cambiado y que no hay que discutir, aunque se ha visto que ha estado publicado por muchos años lo contrario, insinuando, haciendo ver que la marca de la bestia es cualquier día y no necesariamente el domingo. Hasta que de tanta insistencia, porque se han levantado hombres valientemente a denunciar esto, estamos poniendo un ejemplo, entonces resulta que un día en sesión de la conferencia general aparece el presidente y dice, hermanos, tengo que pedirles disculpas porque ha habido un gran error. Resulta que esto no es lo que se votó. Nosotros votamos que la marca de la bestia es en verdad el día domingo, lo seguimos sosteniendo, pero por error se publicó otra cosa en la declaración oficial de la iglesia. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo en 10 años no nos dimos cuenta? Bueno, no podemos volver el tiempo atrás, no se puede hacer nada ya, simplemente disculpen. Hermanos, ¿les resultaría eso creíble? Esto es precisamente lo que ha sucedido, lo que ellos han dicho. Que esa declaración que estaba publicada no era, que tenía error, que lo que ellos publicaron era algo diferente, donde se exaltaba la Biblia y el espíritu de profecía por encima de la ciencia médica, no aquella que se ponía a la par, que es lo que se podía leer todos estos años. Entonces resulta que de una noche al siguiente día lo cambian, lo modifican y dicen, perdonen, pero esto es lo que en privado nosotros manejamos, no fue esto. ¿Les resulta creíble a ustedes que en 10 años nunca se tomaron el trabajo de ir a revisar? Generalmente cuando a uno se le cuestiona algo, lo primero que uno hace es ir a revisar cuál es la posición. Esto es algo que no se puede creer, que no se hayan percatado de lo que habían publicado en la página oficial. ¿Qué podemos creer de esto, hermanos? Realmente es evidente. Lo cambiaron de un momento a otro para justificarse, porque se dieron cuenta del terrible error de lo que ha acontecido, porque apoyaron que la membresía se pusiera esas cosas. Y ahora, como todo ha salido a la luz, las mismas instituciones de los Estados Unidos que tienen que ver con la salud están exigiendo a estas multinacionales que fabrican estos venenos a poner una etiqueta donde diga puede provocar inflamación cardíaca. Como todo ha salido a la luz, ¿qué excusa tienen ellos ahora cuando promovían esto? Y más cuando en su declaración oficial
ponían a esta ciencia médica que se equivocó. Se equivocó. Creó un veneno para matar gente. No creó algo para salvar vidas. Se equivocó, pero ellos confiaron en eso antes que en el espíritu de profecía. En lugar de salir a decir, hermanos, estamos en una crisis, estamos en una situación bien difícil, les instamos, repasen o estudien los principios de salud que el Señor ha dado en su palabra, en los escritos de la hermana White. Aférrense a eso. El Señor ha prometido salud a su pueblo. Aferrémonos a la luz que Dios nos ha dado. En lugar de decir eso, ¿qué hicieron? Confiaron en los hombres. Confiaron en los médicos sin Dios, que no tienen temor de Dios. Y le instaron a la membresía en todo el mundo a que depositara su confianza en ellos. La ciencia médica. Dios ha dejado la ciencia médica también para ayudar. Claro, hay muchos aspectos que no se pueden negar, pero estas drogas no es el caso. Entonces, cuando ellos se ven acorralados, porque seguramente no se lo esperaban, de que todo iba a salir a la luz y todo tarde o temprano sale a la luz, está saliendo a la luz lo que esto ha hecho, lo que podía provocar y que ha matado personas. Ustedes han visto las noticias, médicos han hablado abiertamente de lo que ha sucedido, de cómo estas cosas que se pusieron en el brazo la gente ha hecho mucho daño. Y ellos se ven contra la pared, se ven acorralados entonces ahora, y de paso que teníamos aquella declaración donde poníamos a esta ciencia a la par de las escrituras, con la misma autoridad, ¿qué nos queda entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esta gente no nos va a dejar en paz. Se me ocurre algo. ¿Por qué no lo cambiamos hoy en la noche? Cambiamos la declaración y decimos que fue un error, que en realidad fue otra cosa lo que nosotros votamos. Y bueno, pero ¿cómo lo van a creer? Sería muy evidente. No, pero es que la gente hoy en día, ¿cómo decirlo, hermanos? La membresía, el adventismo, nos hemos vuelto tan fatuos, tan insensatos, que nos ven la cara. Nos ven la cara. Entonces, es lo que les decía. A medida pasa el tiempo, cuando se deja de lado el espíritu de profecía, cuando dejamos de lado estos libritos y vamos dejando de lado la misma Biblia, ¿cuál es el resultado? Hemos hablado de esto en varios temas. La Biblia enseña que si te acercas más a Dios, te vuelves más sabio, más inteligente. ¿No es cierto? Pero si te alejas de Dios, si dejas de compenetrarte en su palabra, de seguir la antorcha profética más segura, que es el espíritu de profecía, no te vas a volver más inteligente. Te entonteces la mente. Te vuelves más fatuo. Entonces el diablo lo sabe. El pueblo sin profecía se pierde. Entonces el diablo, al principio, cuando como adventistas estábamos más aferrados a las escrituras, él fue astuto. Él fue metiendo las cosas muy escondido, muy sutilmente, para que no las percibiéramos. Pero cuando él ve que hemos dejado aquello que nos hace inteligentes y sabios para discernir entre el bien y el mal, y entonces se entonteció nuestra mente, y no quiero ofender a nadie, pero es la realidad.
Acercarte a Dios te hace más inteligente, más sabio. Y si te apartas, si sigues a los hombres que te indican que dejes el espíritu de profecía de lado y crees solo los folletos preparados que te mandan de la organización y dejas de estudiar por tu cuenta, ese es el efecto en tu mente, es el efecto nocivo. Entonces el diablo dice, no hay necesidad de esconder. Lo van a creer porque lo creen todo. Y efectivamente, el pastor Wilson salió con esta historia fantástica. No todos lo creyeron porque hay hermanos, gloria a Dios, que están despertando. Pero él salió con esta historia diciendo, ¿saben qué? Tenemos que ofrecerles una disculpa. Porque la declaración ahí que aparentaba decir otra cosa por la cual se nos ha acusado, hubo un error y no fue lo que se votó. Lamentablemente lo que sí se votó en privado nunca estuvo a la vista de la membresía. ¿Pueden creerlo? Y bien, yo no puedo tragarme semejante mentira. Eso lo cambiaron para justificarse ellos. Y solamente se puede hacer cuando el pueblo está tan afectado en su percepción que va a aceptar todo hasta una tontería de esta envergadura. Indigna, es indignante. El diablo dice, no hay necesidad de esconder, no, ellos lo creen todo. Son borreguitos que siguen la fila hacia el matadero. ¿Estaremos así nosotros? Los delegados que están firmes en lo correcto han estado luchando y se votó en contra para que no se discutiera esto en la agenda diaria. Más de 1.600 votos contra un poco más de 300. Pero la mayoría nunca ha tenido la razón. Siempre la minoría es la que ha estado en lo correcto. Pero eso no se toma en cuenta en la iglesia. Si la mayoría dice que no, ya como está nuestra iglesia con la apostasía y el libertinaje, el alejamiento de los principios, la mayoría de delegados van a votar sabiamente, saben discernir entre el bien y el mal. No, no saben hacerlo. Pero así están las cosas. Un engaño tremendo el que se ha dado por parte del liderazgo, un engaño a la cara. Y dice él, en vez de decir, bueno, vamos a buscar quién cometió semejante error, porque aquí hubo varias personas, si esto fuera cierto, hubo varias personas que cometieron error, él mismo, el error de no estar al tanto de lo que se publica. La persona que lo publicó, yo no sé quién pudo ser, el secretario de la Asociación General, no lo sé. Hubo varias personas responsables, pero en vez de decir vamos a ver hacia atrás y analizar cuál fue el error y sancionar, porque esto ha hecho mucho daño. Pero no, él dice nada se puede hacer, volver atrás y ya, simplemente disculpen. Han muerto miles de adventistas, pero él dice disculpen. Ni siquiera perdón. Ustedes saben que no es lo mismo pedir disculpas a pedir perdón. ¿Se han dado cuenta de eso? Si por error tropiezo con alguien, yo digo discúlpeme. Si es algo menor, una situación menor, pero cuando es algo que ha hecho un grave daño, hay que pedir perdón de corazón. Pero él ni siquiera hizo esto. Bueno, entonces así están las cosas. Y aquí tenemos esta otra noticia. Delegado advierte, estamos en rebelión contra el mensaje de Dios mismo. Este señor, este delegado, se llama Timothy Standich. Creo no equivocarme al decir que es hijo del pastor Russell
Standish, el doctor Russell Standish, que junto con su hermano gemelo, el pastor Colin, fueron grandes luminarias que lucharon contra la apostasía, llevaban adelante este ministerio de Hope International, el que publicaba Nuestro Firme Fundamento, esa revista maravillosa que muchos tendrán, y yo estoy tratando de buscar esos números antiguos, y he tenido la dicha que hace unas semanas un hermano me regaló unos números, varias revistas que tienen citas tremendas del espíritu de profecía, unos artículos impresionantes. Pues él dijo: estamos en rebelión contra el mensaje de Dios mismo. ¿Por qué? Porque resulta que ahora han propuesto que los líderes que están arriba tengan la potestad, la autoridad para agarrar los recursos que llegan y decir hay que emplearlos en esta área y que nadie les pida cuenta. Algo así. Entonces, ustedes pueden pausar el video y leer acá. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ya sería centralizar el poder en unos pocos hombres y que ellos hagan y deshagan con el dinero, con los millones que reciben, millones de dólares, para que ellos los empleen como crean conveniente, y ellos pueden decir: no, esto agarramos 40 millones de dólares para un proyecto misionero acá y nadie puede pedirles cuenta porque se les dio autoridad. Así quieren llevar a nuestra iglesia en todo sentido, hermanos. Hay hombres que están haciendo las cosas muy mal allá arriba, haciendo mucho daño. Hay hombres sinceros y mujeres sinceras como las que hemos visto que se han puesto en pie para protestar, para hacer un llamado de atención. Pero realmente yo se los digo y comparto con el pastor David. En un tema recientemente dijo que el barco difícilmente va a girar hacia atrás. Hay muchas cosas. Se han comprometido con mucho dinero, con inversiones. Y para dar un giro, suponiendo que llegara un presidente, un hombre que tenga, ¿cómo decirlo?, que tenga las agallas, los pantalones bien puestos, que sea valiente, que sea un Josías para hacer una reforma. La iglesia tendría que perder millones de dólares porque se ha comprometido con los gobiernos del mundo. Tendría que despedir a muchos apóstatas que están haciendo daño en las instituciones hospitalarias, en las universidades. Tendría que sacarlos, despedirlos, y entonces tendría que pagarle dinero. Porque como se ha acreditado, las instituciones adventistas están acreditadas con el mundo, entonces ahora pues ellos tienen derechos, y si me despides, entonces bueno, vas a tener que pagarme. Y la iglesia, cuando el amor se pone en el dinero, no quiere hacer esto, y por eso el pastor decía, es un barco que se está hundiendo y que difícilmente se va a poder salvar la estructura, la organización, la denominación como tal. No estamos hablando de la iglesia adventista legítima que está conformada por los fieles. Esa permanece hasta el fin, gloria sea a Dios. Pero la institución parece ser que es muy tarde ya. Si hubiese necesitado un hombre como el pastor Conrad Vine para presidente de la Asociación General, yo creo que hubiese habido esperanza de que hiciese una reforma, el mismo tío David, pero nunca los iban a poner a ellos, nunca los iban a proponer. Y ahora hay un nuevo presidente, conozco muy poco, solo sé, leí por allí, que cuando fue presidente de la Asociación Sudamericana de los Adventistas, creo que fue de la división, apoyó también el veneno babilónico que se puso en el brazo. Él también apoyó. Entonces no hay mucha esperanza, hermanos, todos están confabulados. Y yo no deseo la perdición de estos hombres, pero las cosas dichas como son. Hermanos, estamos en el tiempo del sellamiento, el tiempo donde las cosas están saliendo a luz, engaños a la cara por parte de la dirigencia,
Vamos a continuar donde dejamos nuestro estudio. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo El sello de Dios. Recordamos que nos quedamos aquí. Les decía, este capítulo nos ubica en el tiempo del sellamiento, donde la iglesia estaría completamente mundanalizada. Estaba escrito, la iglesia adventista completamente mundanalizada. ¿Usted quiere darse cuenta que esto estaba escrito y que se está cumpliendo? Y que es una evidencia de que estamos en el tiempo de sellamiento, cuando los vientos se mandan a parar. Lee este capítulo, sigue estos videos. Recordamos, leemos esto una vez más. La hermana White aplica la matanza de Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses del pueblo, habían traicionado su cometido, que iba a ser la dirigencia, hermanos. Aquí no está hablando de gente que fue excluida de la iglesia, de fraternizada y que vendrán con gran apostasía a contaminar a los fieles que están dentro de los templos. No, hermanos adventistas. Dice que líderes de la iglesia, personas que aman esta iglesia, en verdad están escuchando estos temas. Entonces a ellos les apelo a los líderes, a los ancianos fieles en las iglesias en México, en las iglesias en Argentina, en República Dominicana, en Puerto Rico, a las iglesias en Chile, en todo Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en España, en todos los lugares de habla hispana donde los temas estén llegando. Hermanos queridos, no está hablando aquí la palabra profética que sería gente que vendría de afuera. Dice que son los líderes. Habían traicionado su cometido. La apostasía vendría de liderazgo. Por eso les leí en Isaías también esta profecía: pueblo mío, los que te guían te engañan. Isaías capítulo 3, creo que es versículo 12. Tuercen sus caminos. Habían asumido la actitud que no necesitamos esperar milagros, que Dios es muy bueno. Y dice aquí que ellos dirían: los tiempos han cambiado. El Señor no hará bien ni mal, es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Se les llama así de esta manera dura, pero es el Señor mismo. Estos perros mudos, el perro debe alertar, el perro bueno alerta, ladra, hay peligro, hay peligro, hay peligro. Entonces todos se despiertan, nos despertamos para ver qué pasa. Pero el perro mudo no sirve para nada. El enemigo viene y deshace, pone en peligro tu vida, y el perro mudo no hizo nada. Así está el liderazgo. Estos perros mudos que no querían ladrar y por eso no advirtieron durante la pandemia, sino que se unieron con el enemigo y han pasado al descanso muchos adventistas, lamentablemente. Y ahora no quieren aceptar, no quieren pedir perdón por lo que hicieron. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido, de quienes hablan los ancianos que en Ezequiel 9, en la gran matanza, mueren y por ello se comienza los líderes que traicionaron su cometido. Yo no quisiera estar en los zapatos de esta gente. Como anciano, primer anciano de iglesia, segundo anciano, qué sé yo, todos los líderes de la junta que no estuvieron de parte de la verdad y fueron cómplices de las injusticias. De ellos se habla aquí. Los castigos vienen primero sobre ellos y sobre sus familias. Dice, hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Esto es algo literal que va a acontecer. Noten las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban, estos que gemían y lloraban, eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. ¡Wow!
¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Las abominaciones que llevan al pueblo fiel adventista del séptimo día a clamar y a llorar porque les duele su iglesia, les duele que nuestros hermanos están tan ciegos y están siendo guiados a la muerte eterna. Pero esas abominaciones eran solo lo que estaba ya a la superficie que se podía discernir. Pero dice que hay pecados mucho peores, ocultos, que nosotros no tenemos idea, pero que Dios sí los está viendo. Los que provocaron los celos del Dios puro y santo no estaban revelados. Hay cosas atroces que se están dando entre el liderazgo y entre muchos miembros de iglesia que son muy responsables por la gran luz, hermanos. No estoy diciendo que todos, repito, hay pueblo fiel todavía que está luchando contra la corriente, pero deben tomar su decisión pronto. Esos pecados terribles no estaban revelados a nuestros ojos. ¿Quién sabe qué cosas? El gran escrutador de los corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los sobradores de iniquidad. ¿Qué se dice en Ezequiel capítulo 8? Dice, ven y peores cosas vendrán. Hay un texto que dice, ven y mira los pecados que los ancianos cometen a solas en sus recámaras. ¿Qué estarán haciendo allí, hermanos, a solas? ¿Qué pecados abominables que traen la ira de Dios? Dice, estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños y a causa de la longanimidad del Señor, dicen que no ve. O sea, porque el Señor no ejecuta juicio inmediato sobre estas cosas. Entonces, como que llega a haber un sentimiento donde pareciera que Dios no se está dando cuenta de lo que estoy haciendo. He hecho una semejante mentira. Escuché por ahí un pastor decía algo muy adecuado, una gran realidad, un pastor de la verdad presente. Con esta mentira que ha echado el pastor Ted Wilson, si Dios no fuera tan misericordioso, podría haber caído muerto allí mismo porque no mintió solo a los hombres sino a Dios. Como Ananías y Zafira. Pero Dios es tan misericordioso, está llevando la misericordia hasta el límite para que nadie se pierda. Pero muchos están abusando de esa misericordia. Entonces, ellos dicen, como ven que no pasa nada, hacen y deshacen, se reúnen en sus fiestas, a jugar a las cartas, a bailar ahí en privado porque creen que no se va a descubrir, líderes de la iglesia, y entonces han sentido como que Dios no está viendo nada. Y luego actúan como si hubiese abandonado la tierra. Pero ahora vean esto marcado en rojo. Pero Él descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. ¿Qué hará Dios con estos que pecan abiertamente en secreto y que son líderes que han traicionado? De ellos viene hablando, de los apóstatas. ¿Qué hará Dios? Revelará, sacará a luz los pecados de esta gente. Ahora vean. Tenemos aquí Primera de Timoteo 5:24, del 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. ¿Saben lo que está diciendo esto? En algunas ocasiones,
como advertencia para aquel que está a punto de cruzar el límite, Dios revela a la luz algunos pecados. Pero a otros que han ido más allá de la misericordia, Dios saca a luz las sinvergüenzadas que hacen en privado. Mas a otros se les descubre después de qué, de que vengan a juicio. Por eso, hermanos, esto es bien delicado. Cuando vemos cosas que están saliendo a la luz de líderes, contrabando, malversación de fondos, ¿qué más? Estas actividades mundanas que hacen en privado, que organizan en privado y salen después bailando como cualquier mundano. Cuidado, que esto puede indicar que esta gente ha ido demasiado lejos, que han sido juzgados y entonces Dios está sacando a la luz y dejándolos como hipócritas. ¿Me entienden? Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las buenas obras no pueden permanecer ocultas, la gente llegará a verlas, pero las que no son buenas obras, las que son de otra manera, o sea, malas obras, no pueden permanecer ocultas. ¿Comprendemos? Entonces, precisamente, de esto es a lo que hace referencia aquí la escritura inspirada. Cuando dice, pero él descubrirá su hipocresía y revelará a otros esos pecados que ellos ocultaban con tanto cuidado. ¿Estamos viendo eso? Lo estamos viendo. Sigue diciendo, ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Analicemos esto. Leamos bien lo que está diciendo la pluma inspirada. Cuando estos hombres pasen la raya, hombres y mujeres, pasen la raya de la tolerancia divina, cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso, que ya no hay gracia, y si el Espíritu Santo se retira, entonces no hay freno. El corazón humano no puede resistir de hacer todo lo que no conviene, como dice en Romanos 1, que fueron entregados a un espíritu engañoso para hacer cosas que no convienen, las cosas más bajas. Cuando esto pasa, dice que ninguna superioridad de jerarquía, o sea, porque tenga un puesto elevado ahí arriba, elevado en la posición de liderazgo de la iglesia, eso no va a impedir que él caiga en lo más bajo, en homosexualismo, en toda clase de pecados repugnantes, que por cierto, cuando se ha ido más allá de la gracia, son las primeras cosas que se revelan. El corazón humano va tras las aberraciones sexuales. Ninguna superioridad. Esto no crean que es que le va a dar pena a esa gente y decir, no, pero es que yo tengo una reputación que cuidar. Yo no puedo hacer esto. No, cuando el corazón ha sido abandonado, ya no hay freno, ya no hay una voz que te dice, estás actuando mal. El corazón humano no puede por sí mismo. Esto no le va a impedir. Ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado. No, pero es que soy pastor, ¿cómo? No puedo hacer esto, me va a dar vergüenza hacerlo. Será tan intenso el deseo malsano que no les va a importar eso, no van a pensar en eso. Nada de esto impedirá a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Van a sacrificar todos los principios divinos, las verdades que aprendieron, las van a dejar atrás. ¿Y a cuántos pastores estamos viendo que están dejando en evidencia ante los ojos de todos que ya no creen, que están negando el sábado, que están negando que somos una iglesia peculiar,
que tenemos verdades distintivas. Entonces yo les pregunto, hermanos, si estos hombres han comenzado a actuar así, ¿qué estará pasando en la privacidad de sus vidas? El Espíritu Santo se está retirando, si no es que ya se ha retirado y por eso están actuando así. Han perdido la brújula totalmente. Y dice aquí, ya no tolerará él, Dios, ya no tolerará su conducta impía, y en su ira obra con ellos sin misericordia. ¿A qué hace referencia? A esto. Ezequiel 9, 5 y 6 de la gran matanza. A eso hace referencia. Ya no tolerará él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. Pero algunos predicadores, el hermano Oliver decía, es simbólico. Pero aquí yo no veo que esto sea simbólico. Esto es literal. Dios ha estado tolerando al liderazgo durante mucho tiempo, pero el límite está llegando. El límite de la paciencia divina. Miren estas palabras tristes. De muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de él e indujeron a otros al error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. Esto es impresionante. Grandes luminarias que fueron bendecidos con gran luz, que sintieron el poder de la palabra administrada a otros, fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de él y arrastraron a otros al mismo error. Hay grandes evangelistas que estamos viendo que se han apartado de las verdades eternas que Dios hizo depositar a esta iglesia. Y no solo eso, no solo se apartaron, sino que han estado apartando a multitudes lejos del camino correcto. Allí tenemos en la misma asociación general alguien que yo admiré durante muchos años su trabajo. Leía sus libros con mucho gusto, el pastor Mark Finley, pero ahora es un asesor, ha sido un asesor allí, un consejero del presidente. ¿Y cuál es la actitud que él ha mostrado? Del lado del error, en contra de aquellos que han estado amonestando a la iglesia. Nunca olvido cuando él hizo un video amonestando a la iglesia supuestamente del peligro que el pastor David estaba dando un mensaje erróneo según él cuando decía que el tiempo de gracia estaba a punto de acabar. Hizo un video, se tomó el tiempo de hacer un video para amonestar a la iglesia porque había que cuidar a la iglesia, pero nunca lo he visto haciendo un video amonestando contra las abominaciones, contra las herejías de Ganun Diop. Nunca he visto hacer un video amonestando al pueblo contra las mentiras que predican muchos pastores de habla hispana, Rubén Bullón y otros. Nunca lo he visto. Esto es ponerse en contra de Dios, de los siervos de Dios, y ponerse a favor de los mensajeros de Satanás. Nunca lo he visto hacer un video amonestando contra lo que está pasando en las universidades donde se promueve el homosexualismo. Nunca él, que está en la Asociación General, junto con el pastor Ted Wilson, han tomado medidas para sacar a estos hombres impíos que han hecho tanto daño a las instituciones adventistas. Nunca. Fueron una vez sus siervos fieles, pero se apartaron. De muy mala gana retrae el Señor su presencia de ellos. Son palabras tristes, pero estamos viendo estas cosas porque ha llegado el tiempo del fin donde todo debe decidirse.
El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Miren esto marcado en rojo. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. ¿Recuerdan la parábola del siervo malo y del siervo bueno? Del siervo malo que golpea a sus consiervos, que dice, mi señor tarda en volver, y que se va a comer y a beber con los borrachos. Los que han seguido mis temas sabrán que les he hablado aplicando esa parábola al liderazgo adventista. Aquí pueden ver que no estaba equivocado al hacerlo. Realmente, la misma hermana White lo aplica. Estos que traicionan su cometido, los líderes, simpatizan con el mundo, se han unido con el mundo, han llevado a la iglesia a unirse con el mundo, comen y beben con los borrachos en ecumenismo y serán destruidos con los que hacen iniquidad. Es algo que uno no desea para nadie, pero es la realidad que estamos viendo. Y estamos predicando estas verdades crudas y directas. Ya vendrá el momento de hablar del precioso mensaje de justificación por la fe. Nos estamos acercando a ello porque llegó el momento en que el mensaje debe regresar, el mensaje que transformará nuestras vidas, pero antes tienen que escuchar, todos tienen que escuchar estas palabras de advertencia. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Nuestra propia conducta determina si recibimos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Y bien, vamos a saltarnos un poco acá para ir más adelante por el tiempo. Dice aquí, no se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. Por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto, los hijos de Dios estaban sellando su destino. ¿Cuándo? En el tiempo del sellamiento. Vean que aquí nos da puntos claves, cuál debe ser nuestra manera de actuar en este tiempo cuando el sello viene, el sellamiento viene. Este es el tiempo de preparación. Los vientos se han mandado a parar, las naciones quieren combatir, pero se mandó a parar los vientos. Estamos viviendo en ese momento. Dice, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Es una lucha contra el mal y hay que luchar y afirmarse en lo que es correcto y pedir en oración a Dios fuerzas. Los hijos de Dios estaban sellando su destino, luchando con santo esfuerzo y firme adhesión a lo recto. En este momento del sellamiento, estamos recibiendo el molde para que se nos ponga el sello de Dios. Estamos determinando nuestro destino. Pero la contraparte, los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos. Aquí está la otra parte en el adventismo. Los que se están uniendo con el mundo se han unido, viven como vive el mundo y no sienten ningún pesar, no sienten ninguna necesidad de aferrarse más a Dios, viven una vida de formalismo, solo ceremonias en la iglesia cuando van a culto, pero su corazón está lejos de Dios. Están preparándose para esto, para sucumbir. Hoy estamos decidiendo si seremos entre los perdidos o entre los salvados. Y sigue diciendo, estos que están resistiendo ante el mal y tratando de aferrarse a lo recto, que están sellando su destino de parte de Dios, asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. En otras palabras, debemos tener la convicción que no es un tiempo cualquiera el que estamos viviendo. Debemos tener la convicción de que es ahora o nunca. Es vencer o morir. Que Dios nos ayude a tener esa convicción clara. Si no resistimos el mal ahora, nos vamos a perder. Ahora, no estoy hablando de resistir por nuestras propias fuerzas,
sino resistir buscando a Dios, en comunión con Dios. Y los que están preparándose para el sello, miren cómo ella profetizó, sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura, y que si llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna. Muy cierto. En otras palabras, tenemos que tener en claro algo. Como este es el tiempo de decisión, donde todo se está decidiendo, tenemos que tener en claro que muchos van a pasar al descanso, y ya están pasando. Y usted y yo no sabemos si nos va a tocar a nosotros. Entonces, por esa razón, como somos tan frágiles como la hierba del campo, dice la Biblia, que en la mañana está, pero ya en la tarde desaparece, deberíamos meditar en esto. ¿Y qué si yo muero mañana? Repentinamente, porque el Señor dijo, hasta aquí. Pero no cumplí la obra que Él me había asignado. Y no cumplí la obra, lo que dependía de mi parte para que mi corazón fuese purificado, porque hay una parte que nosotros debemos hacer, decidir ponernos de parte de Dios del bien. Si no la cumplimos, ¿qué pasará? Podemos perdernos. Entonces, debido a esto, si nosotros llegamos a tener en claro esa posibilidad, que nosotros podemos ser llamados hasta aquí, llega tu vida. Si nosotros llegamos a tener esa convicción, eso bien claro, es una posibilidad real. ¿Real por qué? Porque llegó el fin de los tiempos. Se está decidiendo todo. Todo se está decidiendo, todo se va a decidir. Entonces, como todo se va a decidir, es una gran posibilidad latente de que nosotros seamos de entre los que mueran. También está la otra posibilidad de que seamos de entre los que queden vivos. Dios tendrá la última palabra, acorde también al esfuerzo que nosotros estamos haciendo por buscarle. Como esto es así, entonces por eso es que la sierva de Dios, la sierva del Señor, expresó este sentir que tendrían los que estarían siendo preparados para el sellamiento. Sentían que tenían una gran obra que hacer y que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura, porque podían morir. Y si eso llegaba y no habían hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna. Aceptaron ávidamente la luz del cielo como la aceptaron de los labios de Jesús, como la aceptaron de los labios de Jesús los primeros discípulos. Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y a los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar a su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Y dice lo que está marcado en rojo: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Esto es algo que nos debe sacudir a todos. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Y miren esto, aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Si nosotros que estamos enseñando la verdad, si usted que está compartiendo la verdad, si usted es de la línea de la verdad presente, como nos llamamos muchas veces, pero dice acá que eso no es garantía. Enseñar la verdad no es garantía de que vamos a ser sellados. Esto va mucho más allá, y esto es lo que nos debe hacer temblar, porque todo se está decidiendo. ¿Cuál es el problema con los que, a pesar de que enseñaron la verdad, no recibirán el sello? Dice, tuvieron la luz de la verdad,
conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Entonces, no tiene valor conocer la verdad, estudiar, saberla, saber explicarla, si no la aplicamos a nuestras vidas. Esto es terrible que esto suceda. Y sigue diciendo acá, los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieron haber actuado de acuerdo con su fe. ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? Acorde a la fe que profesamos en todo sentido. No podemos profesar que creemos en la verdad de Dios, pero en nuestra vida vivimos todo lo contrario. ¿Cómo le vamos a enseñar a alguien la urgencia de salir al campo si yo mismo me he ido para la ciudad a vivir allá después de haber estado en el campo? Un ejemplo. ¿Cómo podemos enseñarle a la gente? Lo primero que nos van a decir: ¿y tú qué haces aquí? No, pero es que estoy predicando aquí. Estoy haciendo la obra de Dios, por eso está justificado que yo haya dejado la montaña y me venga a estacionar meses aquí abajo a la ciudad. ¿Es eso justificable? En el tema que estoy por grabar, que el campo no es opcional, ustedes verán que no es así. Este es solo un ejemplo. Podemos hablarle a la gente del mensaje pro salud, pero sin embargo seguimos consumiendo productos de origen animal, comiendo huevo, comiendo de todo, productos lácteos, qué sé yo. Entonces, podemos haber conocido la verdad en su plenitud, pero si no la estamos aplicando a nuestra vida, de nada nos sirve. Y entonces a veces el mal ejemplo que damos en nuestras vidas va a influir también en los que nos rodean en nuestra propia casa. Como Lot, que Lot debió salir, debió guiar a su familia en el momento que los ángeles le urgían, pero él demoró. ¿Por qué Lot se demoraba? Porque su fe había sido afectada, como lo veremos no en el tema siguiente de esta serie, sino en un tema especial sobre la salida al campo que estaré subiendo seguido de este. Su mujer también comenzó a dudar y su mujer terminó por perderse. Deberían haber mandado a sus familias tras sí, con un ejemplo de aferrarse firmemente a la verdad, a los principios divinos, guiar a la familia tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. De hecho, cuando en Malaquías, habla de que el mensaje de Elías tiene un poder de restaurar las relaciones familiares, volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Realmente de lo mismo está hablando aquí. No hay nada que sea más poderoso como el testimonio de nuestra familia que refleja la verdad en su vida. Y bueno, indudablemente que somos responsables los padres para poder guiar a nuestros hijos y a toda nuestra familia en este caminar. Sigue diciendo: por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una alta norma religiosa, contribuyen a que otras almas se conformen con su situación. Cuando no se toman en serio las cosas, cuando todo se hace livianamente, y decimos ser de la verdad presente, pero todo se hace livianamente, ¿a qué contribuimos? Contribuyen a que otras almas se conformen con su situación. A menudo tenemos conceptos cerrados. No importa dónde estemos, Dios ahí nos va a bendecir porque la montaña no salva a nadie. Ese concepto es en parte comprensible,
pero en parte erróneo ese concepto. Y lo voy a explicar en el siguiente tema por qué. Porque muchos creen que se pueden quedar a vivir en las ciudades, que se pueden quedar allá y que Dios igual te va a bendecir. Y a veces decimos ser de la verdad presente y estamos dando mal ejemplo y contribuimos a que los que están en error se conformen con su situación en vez de hablarle la palabra clara que es tajante, pero es para su salvación. Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, los hombres que livianamente han tomado la verdad, a pesar de que se ha predicado la verdad, han sido mensajeros, pero toman livianamente y no la han aplicado a su vida. Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Y miren esto en rojo. Jesús es el único modelo a seguir. Yo siempre les he dicho, no sigan a ningún hombre. Ningún hombre, ninguno de nosotros es el ejemplo para ustedes. Ningún predicador, por mucho que compartamos la verdad, no es el modelo es Cristo. Por eso miren lo que sigue. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como el de un niño, si quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Ahora, esto indudablemente ayudará a que a todo mensajero que escuches vas a saber reconocer si te está diciendo la verdad o te está hablando error, porque tú mismo estás estudiando la Biblia. Si no la estás estudiando y simplemente confías tu alma a cualquier predicador, estarás en riesgo, porque los seres humanos somos propensos a errar. Por eso la única seguridad nuestra está en la Biblia y en los testimonios del espíritu de profecía. Con ello podemos escuchar a todos y sabremos quién está diciendo la verdad y quién no. Por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá con las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. En el contexto general, todo esto que estamos hablando, que estamos leyendo, de igual manera se refiere a los ministros, a aquellos que una vez fueron siervos de Dios, pero que han abandonado a Dios y han guiado al abismo de la destrucción a quienes le seguían. Por eso dice, por muy grande que haya sido el estado de cualquier ministro en el favor de Dios, si él dejó de seguir la luz de Dios, si se niega a ser enseñado como un niñito, si se llena de orgullo y no quiere escuchar la reprensión, no quiere escuchar a los demás, caerá con las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Y sigue diciendo, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Cuando dice nos toca a nosotros, hay que entender en el contexto general, según enseña el espíritu de profecía, según enseña la misma Biblia, que se está refiriendo a la parte humana en el plan de restauración del corazón humano. Dios hace por nosotros lo que no podemos hacer, pero nosotros decidimos sacar la inmundicia de nuestro corazón, decidimos cerrar las puertas a la inmundicia y Dios entonces es el que consuma hacia aquella parte que nosotros no podemos hacer, de que esos malos hábitos arraigados dejen de estar en nuestras vidas y nuestro corazón es cambiado por el poder divino. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Si no hacemos nuestra parte, Dios no puede hacer la parte de Él. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana,
sobre los discípulos en el día de Pentecostés. En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Todo sacrificio en esta hora vale la pena, hermanos. La salvación, el ver a nuestro Redentor, lo vale todo, todo sacrificio. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia, miren esto, mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación es sacrificar nuestra propia comodidad por hacer lo que Dios nos manda o por el bien de nuestros hermanos. Mientras nos asuste la abnegación, nuestra fe no llegará nunca a ser firme y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Palabras para esta hora. Si queremos permanecer en la comodidad en las ciudades, en la casa que tenemos muy cómoda, no queremos entrar a la senda de abnegación, de sacrificar nuestra propia comodidad, nuestra fe no llegará a ser firme, porque mientras dependemos en las ciudades, en los pueblos donde estamos, dependemos de lo que nuestros ingresos nos ofrecen, dependemos de lo que hay en el supermercado. Entonces, ¿cómo vamos a ejercitar la fe? Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, que es un tipo, es una representación de la etapa final cuando Dios saca a su pueblo del mundo, lo llevó no directamente a la tierra prometida, que estaba muy cerca de Egipto, sino al desierto, el gigantesco desierto. Hubo un desvío. Lo llevó al gigantesco desierto a vagar allí. Bueno, lo de vagar fue como resultado de la desobediencia, pero el propósito de Dios era educar al pueblo. Así el Señor nos quiere llevar al desierto. En el desierto, el pueblo de Israel no podía sembrar sus alimentos. No podía decir, oh, dependo de mis propias manos de lo que hago, yo, de lo que nosotros hacemos, dependemos de ello para subsistir. No, ahí no se pegaba nada, ahí dependías de Dios, de lo que Dios te diera, de la fe en Dios. Así, en cierto sentido, Dios nos lleva a lugares apartados donde es una lucha para poder cosechar nuestros propios alimentos y que nos damos cuenta que la lucha contra las plagas, la lucha contra aquellos momentos de frustración cuando las cosas no se dan y hay que orar mucho y después de tanta oración las cosas comienzan a darse y entonces uno dice, verdaderamente solo por la misericordia de Dios. ¿Y cómo somos sostenidos aquí? Viendo la mano de Dios de manera sobrenatural en nuestra vida, cómo está pendiente de nuestras necesidades. Eso es ejercitar la fe entrando a la senda de abnegación. Pero en las ciudades nunca se puede hacer eso. Los que hayan cedido a las circunstancias, en vez de empeñarse en este conflicto final de lucha, no sabrán cómo subsistir en aquel día cuando la angustia domine a toda alma. Miren, estas palabras son solemnes. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto. Si usted y yo nos acostumbramos nada más ha venido esto al mundo, entonces bueno, la ley dice que hay que hacer así y vemos que esa ley va en contra de los principios divinos, pero no quiero problemas. Hemos creído los engaños que nos siguen predicando por ahí muchos líderes, como sucedió en la crisis de la pandemia. Entonces, muchos no quisieron complicarse la vida. ¿Qué terminaron haciendo? Cediendo a las circunstancias. Bueno, todo el mundo dice que hay que aplicársela. Y bueno, ¿qué más da? Dios me va a proteger. Bueno, el pastor predicó un sermón tremendo en sábado. Y siempre se repite, Dios está con su pueblo, Dios protege a su pueblo y nada le puede pasar al pueblo de Dios.
La ciencia médica ha sido dejada por Dios. De lo que no se habla es de la reforma pro salud, ¿verdad? De eso sí que casi nadie le gusta hablar, y cuando se habla entonces son caras largas, molestia en todos los rostros, principalmente en los líderes. Uf, ya vienen los fanáticos a hablar. De eso no se habla, de los principios de salud de Dios que ha dejado en su palabra. Pero sí se predicó. Estás demostrando tu amor al prójimo porque tu vecino no se va a contagiar porque tú te vas a poner esto. Entonces, no hay mayor amor que ese. Estás pensando en tu prójimo, no solo en ti. Los sermones así abundaron. Entonces, todo mundo, la mayoría, decidieron no complicarse la vida. Entonces, bueno, vamos a hacerlo y Dios nos va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Entonces, eso se llama ceder a las circunstancias. Recuerdan, los que han leído El conflicto de los siglos, recuerdan que dice que cuando llegue el momento de prueba, aquellos que han venido cediendo al mundo se van a colocar del lado más fácil. El lado más fácil. Como se colocaron en este experimento que hubo en la pandemia, donde se dejó ver quién es quién. Y no digo que los que cedieron ya están perdidos. Afortunadamente Dios tiene misericordia y, como lo he dicho, hay cosas que se pueden hacer. Yo dije esto en uno de los temas presentados en la Red de Venir, y muchos hermanos que se pusieron, se lo aplicaron ignoraban, por la presión que se dio de los líderes, los cuales son muy culpables. Son hermanos que se han dado cuenta y que Dios no ha dejado de amarles. Hay misericordia, hay gracia. Se han preguntado, bueno, ¿y qué se puede hacer? Están preocupados porque mucha gente está muriendo. Miren, antes de pensar en los tratamientos, les digo algo. Lo primero que usted debe hacer: rinda completamente su corazón a Dios en obediencia. Ya no es tiempo, como se ha dicho popularmente, de estar jugando a la iglesia, de formalismo. La luz está llegando a su vida. Usted sabe lo que debe hacer. ¿Sabe? Cuando sentimos que nuestro corazón es conmovido por los mensajes que escuchamos, y habíamos estado en el mundo, habíamos estado viviendo una vida de puro formalismo, de apariencia, pero cuando sentimos que nuestro corazón es conmovido, eso se llama reavivamiento. Reavivamiento es que Dios nos vuelve a la vida cuando estábamos muertos, enceguecidos. Pero dice la sierva del Señor que el reavivamiento debe ir acompañado de una reforma. Si el reavivamiento no va acompañado de una reforma en la vida, va a pasar, va a morir. Tenemos que aprovechar cuando somos reavivados por el Espíritu de Dios y comenzar a hacer cambios. La dieta alimenticia. Usted no puede solicitar a Dios que le guarde de lo que se puso en el brazo, pero usted sigue comiendo a sabiendas de lo que Dios recomienda, sigue comiendo de todo como come el mundo. Hay que comenzar a obedecer a Dios en la luz que hemos recibido. Cuando usted comience a hacer eso, entonces por ahí alguien dijo algo que es una gran verdad. Dios cuida de lo que es suyo. Y esto es una gran verdad. Dios siempre cuida de lo que le pertenece. Si usted se entrega completamente en los brazos de amor del Señor, Dios va a cuidar de usted. Si usted comienza a obedecer plenamente y a hacer reformas en su vida, entonces luego vienen otros tratamientos que se pueden hacer. En algún momento vamos a compartir el conocimiento que Dios ha dado a muchos hermanos que trabajan en sanatorios y que han tratado a personas que están con estos problemas, con las secuelas después de haberse puesto estos mal llamados medicamentos, que se buscaba una solución pero han traído enfermedad. Pero eso solo será efectivo cuando su corazón se ha rendido plenamente a Dios. Comience haciendo eso. Los 8 principios naturales de las leyes de Dios hay que respetarlos. Coma adecuadamente, descanse adecuadamente, reciba el sol, haga ejercicio.
Desde el momento, el solo hecho de comenzar a comer de manera adecuada, sabe que su cuerpo comienza a ser desintoxicado poco a poco. Es un primer paso. Las sustancias que contienen las frutas, los vegetales, comienzan a limpiar el organismo. Pero no podemos pretender en desobediencia que Dios nos guarde del mal. Hay que comenzar a obedecer al Señor. Estamos casi culminando esta parte. Vamos a ver si podemos terminar. A los que hayan cedido a las circunstancias, entonces, que no les gusta entrar en conflicto, no tienen el valor, no sabrán cómo subsistir ante la gran crisis que está por llegar. Pero si usted es de los que se pone de parte de Dios sin importar las circunstancias, entonces usted se está preparando para cuando llegue esta gran prueba. Cuando si Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no salvarían hijo ni hija, pues cada uno habrá de librar su propia alma por su propia justicia. Nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano. Con la muerte de Cristo ha sido hecho amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en tiempo de necesidad. Invoquémosle con fe, que Él prometió oír y contestar nuestras peticiones. Amén. Ojalá que tengamos fe viva y activa. La necesitamos, debemos tenerla, o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. Para ejercitar la fe, tiene que empezar a vivir por fe. Y para vivir por fe tiene que salir de las ciudades y vivir en el campo. ¿Cómo voy a hacer si dejo mi trabajo? ¿Cómo voy a hacer si dejo la empresa? Tiene que vivir por fe. La lucha para cultivar sus propios alimentos no será fácil, pero usted allí aprenderá y verá la mano de Dios cuando persevera en oración. La necesitamos, debemos tenerla, o desmayaremos y caeremos en el día de prueba. Las tinieblas que descansarán entonces sobre nuestra senda no deben desalentarnos ni desesperarnos. Son el velo con que Dios cubre su gloria cuando viene a impartir ricas bendiciones. Este es un momento de juicio, es un momento de intensa prueba. Todos estamos siendo probados por intensas pruebas. Hay enfermedades que aquejan a muchos hijos de Dios que quieren hacer su voluntad, pero Dios transformará todo eso en bendición. Por nuestra experiencia pasada, debemos saber esto. En aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo hemos llegado, esta experiencia será una fuente de consuelo y esperanza. En otras palabras, cuando llegue la prueba decisiva, recordaremos estos momentos de gracia donde estábamos siendo juzgados. El tiempo del juicio es un tiempo de prueba. Y si ejercitamos la fe aquí, nos pusimos de parte de Dios, avanzamos por fe, y Dios se nos manifestará, se nos está manifestando y se nos seguirá manifestando cuando ejercemos la fe. Cuando llegue el momento de gran oscuridad, vamos a ver hacia atrás y diremos, el Dios que no me falló en aquel tiempo, no me fallará hoy. Y estaremos firmes sin importar lo que esté pasando en derredor. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora debemos lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Debemos despertar ahora y vencer el orgullo, la pasión y la ociosidad espiritual. Ahora debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estamos en una situación muy penosa, aguardando y velando por la aparición de nuestro Señor. El mundo está en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, dice Pablo, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Y miren, yo he usado esta cita muchas veces, y esta cita es parte de este capítulo solemne de Testimonios para la Iglesia. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Aquí están los dos bandos en el adventismo.
Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Hoy lo estamos decidiendo. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Con el decreto dominical es el sellamiento, la puesta del sello en la frente. Se me escapa la palabra que les iba a decir. La consumación. La consumación del sellamiento es lo que viene con el decreto dominical. El tiempo de preparación cuando se está, aquí vean, el tiempo de preparación, cuando estamos decidiendo qué molde tendremos, si el de la marca de la bestia o el del sello, es ahora, antes de la ley dominical. Porque cuando viene la ley dominical es la puesta del sello en la frente, es el sellamiento, se culmina el proceso. Entonces, si ya vemos que viene la ley dominical, evidentemente estamos en este proceso de preparación para el sellamiento. Yo le llamo el tiempo del sellamiento, es el tiempo de preparación. Porque es lo que nos habla Apocalipsis 7, 1 al 3. Los vientos se mandan a parar hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Se mandan a parar, las naciones están airadas. Los vientos representan eso. En parte, las naciones que quieren combatir en una guerra sanguinaria. Y eso lo estamos viendo. Estamos en el tiempo del sellamiento. Y se ve la ley dominical venir. Es sinónimo al tiempo del juicio de los vivos. Es este el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Y termina diciendo, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Muchos están decidiendo en este tiempo unirse con el mundo. Unirse con el mundo, con las actividades del mundo. Pero otros se están apartando del mundo y están buscando a Dios. Están recibiendo el sello, el molde para recibir el sello. El sello de Dios no será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Hay que separarse de eso, hermanos. Si vemos que nuestra iglesia ha caído en esto, no podemos ser partícipes de esta apostasía. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios. Y esta expresión delante de Dios es de juicio y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de prepararse. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. La terrible solemnidad de la hora actual, hermanos. Terrible solemnidad de la hora actual. ¿Qué hora es? Es hora del juicio de los vivos. ¿Qué hora es? Es hora de que nuestros casos sean decididos. Es la hora decisiva para el adventismo del séptimo día. Hemos terminado. Usted puede leer en detalle este capítulo. Algunas cosas las pasamos por el tiempo, pero usted le recomiendo que lea una y otra vez este capítulo para que vea que describe el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de solemnidad donde el destino de cada adventista está por decidirse. Por eso he insistido y sigo insistiendo que el tiempo más solemne para la iglesia adventista está pasando desapercibido. Hay muchos canales que están llamando la atención sobre que viene la ley dominical. Claro que hay que hacerlo, claro que hay que estar despierto, pero a mí me preocupa enormemente que se enfatiza mucho el 98 o 99% de los temas que son presentados por estos canales de hermanos adventistas.
hablan de lo que el Papa está haciendo, de lo que el Papa dice, de lo que se está preparando en la ley dominical. No es que esté mal, hay que hacerlo, pero he insistido en que hay que ser integrales, hermanos. ¿Quién está hablando de que el juicio para la iglesia llegó? ¿Quién está hablando, hermanos? No hay voces prácticamente. No hay voces, realmente somos pocos los que estamos hablando y esto debería estarse enfatizando entre el pueblo. Hay que llamar la atención del pueblo de que el juicio ha empezado. Se habla mucho de que los demonios van a ser libertados, de que viene la ley dominical, pero no se habla de que el momento del juicio se está llevando a cabo. Hermano, de nada sirve que estés pendiente que la ley dominical viene, pero no te has dado cuenta que estás siendo juzgado, que tu nombre está siendo examinado, probablemente. Es probable que muchos de nuestros nombres ya están siendo examinados, y si no, pronto pasará. Al llegar el decreto dominical, se acaba el juicio por el adventismo, se colocará el sello a los 144,000 y pase el juicio para aquellos que profesan servir a Dios. Entonces, también esto es un llamado a mis hermanos que están predicando la verdad presente. Deben darse cuenta del momento que estamos viviendo, el momento solemne. Es un momento de juicio, es el momento del juicio de los vivos, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y advirtamos al adventismo, advirtamos a nuestra iglesia. Estamos en el momento crucial de nuestra historia, donde todo se está decidiendo. La ley dominical viene, sí viene, pero cuando insiste solo en ese punto es un grave error. De paso que es como el niño que gritaba, viene el lobo, pero no venía el lobo, y cuando en verdad vino nadie le creyó. Entonces a veces podemos caer en un extremismo, si nada más en una parte. Hay que hablar de todo, del mensaje de la justicia de Cristo, que es algo importante que nos prepara para la traslación. Tenemos que hablar de lo que nos está carcomiendo, del mundo, de la salida al campo. Tenemos que hablar de este momento crucial de nuestra historia, el momento del juicio, el momento decisivo donde nuestros casos se deciden. Pero casi nadie está hablando. Los canales que hablan mucho de la ley dominical deberían estar enfatizando que llegó el momento del juicio. Le ruego a Dios que si alguno de los hermanos que tienen canales están escuchando, hay que enfatizar esto. El tiempo para el adventismo se acaba, no solo el señalar a lo que el Papa hace o deja de hacer. Hay que ser integrales y no pasar por alto esto, hermanos. Vamos a orar para terminar. Y ya falta poco para que terminemos esta serie. Vamos a ver pronto otras objeciones, dudas que se han presentado. Vamos a tratar de aclararlas con ayuda del Señor. Y luego de esta serie entonces estaremos pasando a hablar sobre lo crucial que es la salida al campo y a la par iremos predicando, Dios mediante, sobre el mensaje de la justicia de Cristo que debe regresar. Ha llegado el momento en que debe regresar. Vamos a tener una oración para terminar. Oh bondadoso Padre, nuestro Dios eterno, nuevamente, una vez más, estamos agradecidos porque hemos podido analizar juntos este mensaje tremendo que nos ubica en el tiempo del sellamiento, cuando nuestra iglesia estaría mundanalizada. La mayoría de líderes habrían traicionado el cometido que usted les dio. Estamos viendo que es claro que esto está aconteciendo. O sea que estamos en el tiempo del sellamiento. Estamos en el tiempo del juicio de los vivos. Señor, no es garantía que porque comprendamos estas verdades y las prediquemos, vayamos a recibir el sello de Dios. La garantía está únicamente en rendir nuestro corazón plenamente en obediencia y que Jesús pueda vivir en nosotros, que nuestro corazón sea limpio, que salgamos del formalismo y entreguemos plenamente nuestras vidas, guiemos a nuestras familias tras nosotros.
Señor, que su misericordia sea sobre cada uno de nosotros, para que no solo en palabras, sino en testimonio reflejemos que vivimos acorde al tiempo del juicio. Somos débiles, somos pecadores, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Y rogamos por aquellos hermanos fieles que no están callando, aún en la conferencia general están elevando su voz sobre lo que no está correcto. Bendígalos, Señor, les amamos plenamente a ellos y que puedan seguir viendo la luz para tomar decisiones. Es muy difícil que el barco, la organización cambie el curso. Parece ser que no hay vuelta atrás. Señor, que los fieles puedan tomar su decisión y salir al campo, para que todos nos unamos en la verdad, para hacer un solo bloque, donde mostraremos que el pueblo adventista no ha muerto. El adventismo genuino sigue en pie, y responderemos cuando el papado y sus secuaces establezcan una ley dominical. Vamos a responder con fuerza en el fuerte pregón. Que así sea y seamos partícipes, Señor. Guárdenos en su paz, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga y guarde a cada uno de ustedes, haga resplandecer su rostro sobre cada uno y ponga en cada uno de ustedes, en sus familias, ponga su paz. Nos encontraremos en la siguiente parte y nos encontraremos también en otros temas que iremos grabando. Viene el tema que no es parte de esta serie, pero es un tema importante que compartimos recientemente con hermanos de Colombia, pero que no fue grabado, sobre la salida al campo. Suscríbanse al canal, recomienden el canal. Entre más crecemos, más YouTube puede recomendar los videos, puede recomendar el canal, y simplemente por eso nos importa crecer para poder abarcar y ser más influyentes en este aspecto, para que puedan ser recomendados los videos. Compartan con todos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Nos encontraremos en un próximo estudio. Amén.